antes que nada, mis felicitaciones por tan clara presentación. Realmente los que somos viejos tenemos recuerdo más allá de lo que tú has podido presentar. Recuerdo mucho, y esto fue en los 2000, cuando había una clara comparación entre los modelos de negocio de Barrick, haciendo hedge, y Newmont, sin hedge. Al final hubo un cambio dramático cuando los mercados cambiaron y efectivamente ahí hubo que hacerse todo un replanteamiento de la cultura y la estrategia tal cual has mostrado. Efectivamente, ha habido grandes cambios en la época en que muchas gerencias, un top management de las compañías más parecían banqueros de inversión que mineros, y aquí claramente ha habido una vuelta a los orígenes y el concentrarse en el giro de negocio propiamente, focalizándose en las operaciones, en la excelencia de estas y en el manejo de los equipos de gente con talento, siempre con la mirada en las operaciones mismas. Creo que, de nuevo, aquí tenemos que mirar la parte de la estrategia, la parte del manejo operativo, la parte de las finanzas, que ha sido muy claramente centrada, la parte de las exploraciones, que es fundamental en nuestro negocio. Sin exploraciones estamos en nada, y el haber sido capaces de inyectar esta cultura para los cierres de operaciones, generando este sentimiento de calidad de lo que estás haciendo, creo que es fundamental. Yo le pediría a Luis Rivera que nos haga algún comentario. Creo que por la experiencia minera de Lucho, el poderse centrar en la parte de las operaciones mismas y de los cierres, que son los dos retos operativos más complejos, nos pudiera hacer algunos comentarios. Buenas tardes, queridos colegas, amigos. Sí, lo que acaba de narrar Manuel es obviamente una historia de éxito, y las historias de éxito surgen, curiosamente ustedes lo saben muy bien, en los momentos de crisis. Pero también las historias de no éxito surgen en los momentos de crisis, cuando las compañías desaparecen al ser absorbidas por otras. Es decir, hay dos historias en las crisis. Y es siempre satisfactorio ver que algunas son las de éxito, que es la que tenemos que tratar de imitar siempre. Y cuando las crisis existen, siempre puede haber una tendencia a buscar soluciones externas, mágicas. Pero una palabra que usó Manuel y que creo que todos los operadores, los mineros, tenemos, es el foco. ¿Foco? ¿Y en qué? ¿Dónde está la fuente de la riqueza? La primera fuente de la riqueza está en el yacimiento, en la operación de la mina. Tratar de buscar riqueza fuera de eso puede hacerse, va a haber, hay opciones, pero la base de esa riqueza, de ese éxito, tiene que ser la operación. Es cuando tenemos que buscar eficiencias, mejorar el ciclo de la operación y asegurarnos que los servicios que reciban no distraigan a esa operación. Muchas veces la tentación es grande, se empiezan a crear, por ejemplo, en áreas de talento. En vez de buscar el talento, como dijo otra vez Manuel, insistiendo y tomando su muy buena presentación, en la gente de terreno, que es la que sabe que ocurren las cosas, se empieza a buscar talentos, a lo mejor, se piensa que crear talentos es crear áreas de talento. No, y las áreas de talento no se crean, el talento está ahí en nuestra gente. Es en una combinación de un foco en la operación, entender que esa es nuestra gente de la operación, la que puede encontrar las eficiencias y que el talento que ellos tienen
va a ser la propuesta máxima de valor en esa operación, hará que salgamos de las crisis. Una forma de sobrevivir, las empresas pueden tener pérdidas, lo que no pueden es quedarse sin dinero. Y el free cash flow es vital, y el free cash flow solo viene de las ventas, menos los gastos incurridos. Así que es mi visión, comparto con Manuel la palabra foco, y como siempre primera recomendación en toda gestión en medio de crisis, priorizar la operación. Mucho ojo ahí, ayudarla, servirla, y tendrán el 50% del éxito asegurado. Gracias, Lucho. Óscar, yo quisiera pedirte si pudieras entrar un poco en el comentario del manejo de la organización y de este enfoque del manejo financiero, o sea, cómo se ha priorizado en Barrick esta transformación, ¿no? Este enfoque. Muy bien, Carlos, sí. Como bien lo ha dicho Manuel, todo proceso de transformación organizacional parte, digamos, de tener una claridad en la estrategia, ¿no? ¿A qué se va a dedicar la empresa? ¿No? Y en tu presentación, Manuel, dijiste oro, ¿no? Somos expertos en oro, vamos a enfocarnos en oro. Dependiendo ya de esa definición, digamos, a partir de ahí se empieza ya a pensar en la estructura que va a ser la base, que va a ser funcional para poder alcanzar esos objetivos que se plantean en la estrategia. En ese momento se empiezan a definir claramente las funciones, qué funciones van a generar más valor localizadas en el país y con autonomía, y qué funciones o qué procesos van a dar mayor valor centralizados, concentrados y generando áreas de servicios compartidos, ¿no? Que generen sinergias y reduzcan costos, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la visión que la empresa debe seguir a nivel de organización, ¿no? Una vez que afronta un cambio transformacional, afronta, digamos, un cambio de estrategia, un cambio de estructura. Yo quisiera aprovecharme de preguntarle a Manuel un poco de interioridades empresariales, porque ciertamente ha habido proyectos que han tenido que ponerse en la congeladora por periodos más o menos largos, ¿no? Sin embargo, quiero insistir, una compañía minera tiene activos en prospectos o proyectos que ha explorado y desarrollado, y algunos mantienen la congeladora porque a veces los números no dan. Sin embargo, hay una actividad prácticamente incesante en la exploración. Y yo quisiera, si pudieras, hincar un poco el tema de la exploración, porque aquí seguramente hay más de un geólogo que quiere escuchar algo del tema. Sí, correcto. La exploración es lo que nos va a dar la siguiente mina, y sin lo cual, más allá de la exploración brownfield, para volver a sumar para volver a sumar reservas a la misma operación, finalmente todo esto decae y uno muere. Como tú dices, es la nueva sangre que se requiere para seguir con esta entidad viva. Yo acá mencionaba que el tema del free cash flow es importante, pero llega un punto que no todo puede ser free cash flow, y efectivamente no se puede perder de vista los temas de exploración. Como parte de la cultura se buscó trabajar, no parar los temas de exploración, sino hacer más eficientes estos y optimizar los lugares donde se iban a desarrollar. Por eso se definieron regiones sobre las cuales íbamos a trabajar. Las Américas fue una de ellas, y se hizo algo interesante, que fue que cada proyecto compita por sus méritos y por su potencial retorno financiero, con lo cual todavía teníamos recursos y tenemos recursos destinados a exploración, pero ya estos no se van a cualquier lado, sino a los mejores lugares donde tenemos las mejores probabilidades para encontrar el siguiente Lagunas Norte o la siguiente mina. Y el otro aspecto importante fue, mencionaste los proyectos. Efectivamente, los proyectos es importante tener clara cuál va a ser tu tasa interna de retorno y no ir a proyectos marginales que te generen mucho riesgo, porque eso no es una disciplina financiera
adecuada. Pero lo que sí hicimos bajo esta nueva visión fue los proyectos que ya teníamos en cartera, ver formas distintas de cómo desarrollarlos. Y se encontraron en algunos casos ejemplos muy interesantes en los que se secuenció el desarrollo del proyecto y esto bajó mucho el CAPEX, te daba un NPV mucho mayor y así se pudieron ir destrabando otros proyectos que anteriormente por su envergadura estaban en la congeladora, como tú dices, siendo un pasivo más que un activo. Así que eso también se trabajó con el foco de innovación y en eso se va a seguir, ¿no? Si me permites insistir, intuyo que se han concentrado más en exploraciones brownfield que en greenfield. El foco fue la exploración brownfield, sí, porque podía darme un upside o un retorno más rápido, mucho más rápido teniendo la operación ahí y se tuvo que diseñar claramente, bueno, ¿a qué le llamamos brownfield? Porque si estoy a 40, 50 kilómetros, eso ya dejó de ser brown, ya está bien green. Y nada, efectivamente se está optimizando eso y priorizando. Sin embargo, si vemos de que hay algún potencial yacimiento o depósito que tenga un mayor valor, no se está descuidando eso, como por ejemplo nos ha pasado con un yacimiento que hemos descubierto en Chile, Alturas, cerca de la frontera con Argentina, que tiene un potencial tremendo y va a ser una nueva operación si es que se desarrolla, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Lucho, por tu especialidad, y en esta no quisiera que me pase de costadito, me gustaría que comentes un poco sobre la parte técnico-económica de los cierres de operaciones, porque seguramente después voy a volver a insistir con Manuel sobre la parte del manejo de cierres. En los cierres, quienes estamos ligados a esta actividad, sabemos que hay algunos parámetros que asumen que uno debe cerrar a cabalidad todo, pero ¿cómo se involucra el manejo de la tecnología para minorar el costo de cierres de este tipo de depósitos? A ver, por ahí bien, me gustaría... La evolución del cierre de minas nos surge después de los años 90, cuando los pasivos ambientales observados en Estados Unidos, obviamente ya estaban en una segregación ácida en Butte, Montana. Ustedes los que han visitado Butte podían ver que esos stocks o esos botaderos de los siglos XIX y comienzos del siglo XX segregaban tanto ácido que era inmanejable y cuyo impacto iba a ser de por vida, eternos o milenarios. No era aceptable eso y los cierres de minas se hacen una práctica en la industria. Y tengo que decir que es la industria la que ha promovido en los últimos años la calidad, la excelencia en los procesos de cierre. Mi propia experiencia en Alumbrera, cuando empezamos los cierres iniciales progresivos, Tintaya, ahora bajo control de Glencore, con la experiencia que cuenta Manuel de Pierina. El cierre de mina es hoy en día toda una técnica, una ingeniería muy sofisticada, con sus 3 claros estadios, ¿no es cierto? El cierre progresivo que se hace durante la operación, el cierre final y el cierre de mantención continuo, como le dicen. Las tecnologías usadas realmente están muy ligadas a los monitoreos ambientales, la estabilidad física, la estabilidad química de todo cierre es un mandato legal, pero también es un mandato industrial, porque si yo no logro estabilizar químicamente las aguas que emiten mis botaderos o mis stocks abandonados, mi costo de tratamiento de agua va a ser eterno y mi impacto en costo en mi organización va a ser altísimo. Es mejor hacerlo bien del comienzo. Pero hay algo más que hoy en día las mineras están tratando de ver. Esto es una experiencia en la mina Century, que hoy en día está bajo el control de MMG en Australia, en North Queensland. Ellos han logrado obtener valor de stocks que hasta hace poco eran considerados no económicos, mediante el método de agregar valor o agregar ingeniería de valor, value engineering, a procesos metalúrgicos.
y poder recuperar cobre adicionalmente en botaderos y stocks que ya estaban abandonados. Es decir, al fin y al cabo, el cierre de mina va a ser un costo bastante pasivo porque no es dinámico, pero si logramos, como ingenieros, como mineros, sacarle algo de valor para que ese cierre sea más sostenible, menos oneroso y económico, lo mencionó Manuel en Pierina, qué bueno que estén recuperando stocks o minerales eventuales que surgen, va a compensar ese gasto que siempre significa incurrir en todo cierre. Insisto, no es una novedad el cierre, ya está incluido en los planes del Life of Mine o de la vida de la mina, tiene que ser parte del balance económico de toda operación minera. Es decir, nadie puede decir, pucha, tengo que cerrar ahora 100 millones de dólares. No, en el análisis económico de valor de ese yacimiento, ese costo de cierre ya tiene que estar hundido del día cero cuando empezamos a trabajar. Gracias, Lucho, eso es muy ilustrativo, pero eso le deja la pelota a Óscar. Porque justamente has hablado muy bien de la parte de este cierre dinámico. En realidad uno comienza a cerrar operaciones el día que comienzan las operaciones. Y es más, uno trata de tener un escudo fiscal en las operaciones cuando está cerrando. Sin embargo, uno tiene que hacer este balance de que hablaba Lucho entre la vida de la mina, cuáles son las opciones que le vas a dar, de qué manera vas a ir impactando, porque vas a ir generando un potencial costo de cierre que no se puede ejecutar en simultáneo. O sea, hay algo que se ejecuta en el camino, pero hay una acumulación que después tendrá que verse cómo se ejecuta. Y esa bola puede ser una rueda de molino al cuello, cuando no se ha hecho la previsión debida, sobre todo ante los cambios de estándar ambiental para cerrar. Y ahí es donde viene este análisis un poco ya más del lado financiero. ¿Cómo manejar este cálculo, estas provisiones y esta ejecución, en realidad? A ver si nos ilustras un poco, Óscar. Bien, sí, coincidiendo con Lucho, desde el momento de inicio del proyecto, ya debe estarse considerando, estas previsiones y estos costos que van a implicar el cierre de mina. La dificultad, y Lucho me corrige si me equivoco, ha sido que no ha habido mucha experiencia hasta ahora en este tipo por lo menos a nivel nacional en Perú, de cierres de minas, lo que ha dificultado un poco también el tema de los cálculos precisos. Pero tiene que estar considerado desde, la concepción del proyecto. Tiene que estar considerado desde esa concepción y paso a paso, luego, a lo largo de la vida de la mina del Life of Mine que Lucho mencionaba, obviamente ir de la mano, del avance y de la previsión de cómo se va viendo y cómo se va planificando el cierre de mina durante la vida operativa de la misma, ¿no? Para ir ajustando y haciendo ajustes progresivos para, ir afinando ese cálculo. Un proyecto que va a tener 20 o 30 años de vida, es muy difícil que en el año cero, seamos muy precisos a la hora de poder calcular cuál va a ser el impacto de cierre de mina. Entonces tiene que ser un proceso dinámico de ajuste permanente y por lo tanto, como decía Lucho, eso tiene que estar siempre en la visión de la operación, ¿no? El cierre de mina es parte de la operación de la mina. Gracias. Manuel, yo quisiera aprovecharme y me gustaría una rueda final en la que podamos un poco discutir el tema de aplanar la organización, generando este empoderamiento de la mano de las oportunidades que genera. Ahí hay unos riesgos y oportunidades. Las oportunidades para atraer gente joven con talento, pero los riesgos de otorgarles este empoderamiento siendo
entre comillas, demasiado jóvenes para poder asumir el reto. Y este elemento de tolerancia al fracaso. O sea, hay cosas que se dicen, claro, el que no maneja no choca, uno tiene que tener tolerancia al fracaso, porque si no, uno no aprende. El que no se equivoca no va a aprender jamás. Pero en una organización tan importante, que maneja tan grandes números, este alineamiento entre aplanar, empoderar y tener tolerancia al fracaso, ¿cómo se maneja? Bueno, en el tema del empoderamiento, no es un empoderamiento de una carta blanca, definitivamente. Nuevamente, como le mencionaba, el tema de la asignación de recursos económicos y la estrategia sigue en la casa matriz. Hay formas de poner cortapisas para que no se tomen decisiones que generen después un impacto económico más allá de lo que la empresa podría asumir como un tema de país, y para eso se establecen límites de aprobación. Pueden ser 10 millones de dólares para arriba, o 5, en fin, que te permiten esa libertad para manejarte dentro de tu autonomía, sea presupuestado o no presupuestado. Con ese mecanismo se trabaja. Y dos, con comités de inversión. Cualquier proyecto que exceda un cierto tope CAPEX o más OPEX tiene que pasar por un comité de inversión. Y esto yo lo veo más que como una falta de confianza, como una disciplina financiera para evitar que alguien cometa un error y más bien que como organización se tome una decisión. En estos comités de inversión participan no solo finanzas, sino todas las áreas involucradas. Se ve efectivamente que los proyectos tengan esa tasa interna de retorno, que esté incluido el tema del cierre, por ejemplo, porque cada vez que uno abre un área, después hay que cerrarla, que no se le escape nada a nadie, y con eso se asegura uno esta consistencia. Dicho esto, de ese límite para abajo hay este empoderamiento, y eso te da mayor flexibilidad para poder trabajar rápidamente negocios. Hemos, por ejemplo, diseñado un área de desarrollo de negocios a nivel Perú que busca oportunidades y rápidamente podemos trabajar en ellas, pero nuevamente no hablamos de silos. Gracias al BPR y esta relación más fluida que se ha dado a raíz de estas alianzas y esta confianza y conocimiento de la gente, pese a que somos una empresa de varios miles de personas, uno conoce a los actores clave y se relaciona muy seguido. En estos BPR uno puede pedir apoyo y además compartir retos, desafíos y problemas. Al compartir este desafío, que es un poco el escalar el problema, porque lo último que quiero es también al interior del país que alguien se la dé de héroe y luego resulte que me viene ya cuando el tema explotó o es tan grande que ya no se puede parar el problema o no vio una solución. Entonces, en estos BPR se da el foro para poder levantar la mano y decir, tengo este problema o se nos puede venir este problema, y eso es parte de la cultura. Los problemas pasan, y hay una frase en inglés que no la puedo comentar, pero saben, suceden los temas. Pero ese no es el problema, eso es parte del día a día. El problema está cuando eso no se escala, no se comenta, se guarda, luego explota. Y la verdad, en la práctica hemos tenido muchos casos en los que se han comentado estas situaciones. Al final, en algunos casos no ha habido éxito porque hay ciertas situaciones que uno no controla, puede poner controles parciales, pero al final dependen de terceros. Y finalmente, aun cuando haya ese impacto, si se ha divulgado adecuadamente, con lo cual uno puede hacer una provisión, si es un tema económico, puede hacer un disclosure, si es un tema mediático, en fin, ya uno va preparando un plan, una estrategia, y Casa Matriz permite y deja el empoderamiento en el país para que se maneje ahí el tema. Porque sabe que ahí están los operadores, obviamente hay una comunicación muy fluida y una participación, pero nuevamente el empoderamiento es local porque ahí está el conocimiento para manejar los temas y se trabaja como equipo, y eso ha venido funcionando muy bien y efectivamente puede generar un impacto muy grande económicamente, pero si todos participan del problema, todos son parte de la solución y todos asumimos la responsabilidad porque finalmente todos somos dueños de la empresa. Entonces, de esa manera funciona y no te genera estos riesgos. Y bueno, un tema
del día uno, ¿no? Tú contratas a alguien y esa persona se vuelve tu socio en el negocio porque confías en él y tiene las habilidades. Así que ese es un tema clave para no fallar. Si uno tiene un equipo a uno, la vida se le va a hacer muy simple. Es más, como decía alguien, hay que contratar gente más inteligente que uno para que el tema funcione de manera óptima, y ese es un poco el foco, ¿no? Lucho, me gustaría tus comentarios sobre este tema, sobre este aplaneamiento de la organización y empoderamiento, ¿no? Sí, un tema que siempre va y viene en la historia, en las décadas de la minería. Las organizaciones han tendido en épocas de vacas gordas, a hacerse más complejas, a engordar en áreas normalmente aledañas o colaterales a la operación. Y es en la época de vacas flacas cuando se perciben que estas áreas no están aportando el valor que tenían y empiezan a desaparecer. El error que podría cometerse es que empiezan a desaparecer áreas de operaciones. El aplanamiento que existe, que algunos de nosotros hemos vivido, los exitosos fueron aquellos que adelgazaron sectores que no solo no aportaban valor, sino que destruían valor. Por ejemplo, en organizaciones donde hay un típico organigrama vertical, donde hay un gerente, un superintendente y un senior, a lo mejor un jefe y un senior, es así una línea de 4. Eso no puede existir, ¿no? Eso es una línea de comando, vamos a ponerlo patética o militar, ni siquiera militar, donde las órdenes bajan vertical de 1 a 1. Posiblemente las 2 personas del medio no estén agregando ningún valor. Es mejor que la persona de arriba se comunique directamente con la de abajo. Entonces, adelgazar organizaciones en áreas donde son ineficientes, esa es la principal tarea que tienen los gerentes, aquellos que gestionan la operación. Colateralmente, también hay ineficiencias. Las áreas, vamos a llamar las áreas de recursos humanos. Tiene un sistema de designación, la gerencia de operación o la gerencia de planta o alguna gerencia quiere asignar una tarea a una persona. Si hay un área lateral que te está pidiendo para que tú asignes esa tarea, yo tengo que aprobarla, vamos a decir un área de roles, me tienes que avisar a mí, ya hay una aprobación lateral. Esa aprobación lateral va a demorar X días y la decisión se tendría que tomar a lo mejor en la noche. Eso es el tipo de tareas o de roles que hay que cortar. Entonces, adelgazamiento, la palabra adelgazamiento es más bien una búsqueda de la eficiencia, donde las instrucciones viajen rápidamente, donde no haya interferencia, donde no haya opiniones de áreas que no agregan valor. Los mineros, los que trabajan en la mina, y ahí nace la riqueza y el costo, nace en el frente de batalla, en el frente minero, en la galería subterránea, en el banco, cuando las palas a las 3 de la mañana está sacando el mineral, en una nevada, está cargando el mineral encima de la tolva, y las llantas tienen que afrontar el barro y la nieve a las 2, 3, 4 de la mañana, cuando el hierro se te pega a las manos si no usas guantes. Ahí nace el costo. ¿Qué podemos hacer para que ese costo sea menor? Si vamos a agregar cosas aledañas o fuera de ese entorno, fuera de esa visión, sin saber que ahí están haciendo el mineral que estamos vendiendo y que ese mineral tiene que extraerse a través de un proceso, ir por un camión hasta un puerto y venderse, todo lo demás son servicios. Si no entendemos esa diferencia, ese adelgazamiento puede ser falso, ¿sí? Y empezamos a adelgazar la línea núcleo, la línea dura de la operación, y en vez de adelgazar los servicios. Bien, esa es siempre la recomendación que hacemos, que hago cuando converso. Creo que todos compartimos, los mineros compartimos vamos a decirle, ese amor por la operación, y siempre asegurarnos que en el núcleo esté lo mejor, y siempre los servicios tienen que ser colaterales, no mezclar las cosas. Gracias, Lucho. Yo no sé, Óscar, si tú quisieras hacer un comentario en ese sentido. Sí, claro. En la experiencia, en las empresas, digamos, cuando hacen cambios estructurales, ¿no? El lineamiento que da Lucho es exacto.
todas las áreas de servicio tienen que enfocarse en las áreas core, en las áreas de operación. No puede haber ningún proceso, ninguna función, ninguna posición, ¿sí? No puede existir en la organización ninguna posición que no esté sumando valor, que no esté ayudando al área core a la generación de valor. Entonces, el adelgazamiento de las organizaciones viene por esa mirada, por un análisis de procesos, por un análisis de estructura, digamos, que lleve mucho más eficiencia y que las áreas de soporte sean realmente eso, soporte de la operación. Que no sean áreas que existan por sí mismas y por sus procesos mismos, sino que esos procesos realmente sirvan a las áreas core de la organización. Y también, un poco con lo que Manuel decía del tema cultura, ¿no? Si bien es cierto, hacemos, digamos, buscamos mejores organizaciones, buscamos mayores eficiencias, cuando hablamos de cultura, hablamos, digamos, de los comportamientos, las creencias compartidas dentro de la organización. Y digamos, esa cultura viene a ser como el lubricante del motor de generación de valor, que es, digamos, ya la parte operativa, la parte de procesos, un entendimiento claro de la visión, un entendimiento claro de la estrategia, un compartir una visión, ¿no? Como en estas reuniones semanales en donde un comportamiento clarísimo que se espera dentro de la cultura, que es, al final podríamos decir, cómo se hacen las cosas en Barrick, ¿no? Nadie se calla cuando hay un problema. Ese es el comportamiento esperado, ¿no? Y eso define la cultura de una organización. Cuando eso se fortalece, los procesos empiezan a fluir de manera mucho más eficiente, hay menos fricciones, hay menos mentalidad de silo, ¿no? De ver mi problema, de ver mi objetivo, sino que hay un objetivo común compartido, y eso, digamos, toda esa suma de elementos hace, digamos, que la organización sea mucho más eficiente y siempre teniendo al core business como centro de todo. Gracias, Óscar. Yo quisiera pedirle a todos ustedes nuevamente un comentario en la siguiente línea. Aquí hemos compartido, Manuel ha sido muy gentil en compartirnos cómo se ha manejado la gran estructura corporativa de Barrick y cómo es que ha cambiado su topología, su estructura general. Y eso es muy, muy importante y esto permite dinamizar el manejo de una organización que trabaja en varios continentes, y que ya de por sí es bien complicado, solamente visitarlas toma demasiado tiempo a la cabeza de la organización. Pero yo quisiera ahora ir al lado más elemental. Un concepto fundamental esgrimido durante tu presentación, Manuel, ha sido precisamente los alineamientos. Y los alineamientos en las operaciones de una unidad son fundamentales. El alinear a geología con mina con planta, ¿no? y estos con mantenimiento a su vez, y estos alrededor de los que tienen que estar manejando las cosas cotidianas de los alrededores. ¿Cómo se ha logrado eso? Porque eso, o sea, es otro plano, es otra mirada de este manejo organizacional, si nos pudieran comentar. Sí, no, y es clave. ¿Cómo se ha logrado? Teniendo realmente gerentes que estén en el campo, que no estén en la oficina y descargándoles el día a día para que puedan tener un mayor contacto de supervisión directa en campo, desde los supervisores de línea hasta el gerente. Obviamente el supervisor tiene que tener mucho más interacción y está realmente, ya sea en planta, en mina, taller. Y lo que vimos fue, porque se mapeó esto al interior de las minas, que la carga burocrática administrativa muchas veces era más allá del 70%, 80% de su día a día. Y eso es una ineficiencia que quita valor. Entonces se comenzó a trabajar en los procesos, simplificar y nuevamente lograr que esa persona esté en terreno haciendo lo que debe hacer, que es la supervisión. Y en esa supervisión y esos cambios de guardias, dar y transmitir ciertas pautas claves de lo que se espera, lo que se está haciendo. Se trabajó mucho con el tema de KPIs, indicadores, estandarizar estos y poder con eso ver
qué equipos eran más eficientes, quién era tu mejor operador, y no creo que, sino es tal. Estandarizar eso nos permitió ver la performance no solo a nivel de la mina, sino a nivel de otras minas y compararnos. Y como punto básico subyacente está la comunicación. Hay reuniones mensuales de la gerencia general con todo el equipo en mina, todos los que trabajan ahí. Hay cartas de la gerencia que salen reforzando esos mensajes y definitivamente la presencia del liderazgo visible en campo, ¿no? Hay que ir a la mina, hay que hablar con la gente y no solo ir y pasear y pasar en el auto y bueno, ya fui, me tomo el avión y vuelvo, no. Tomarse el tiempo de conversar con la gente, responder inquietudes, porque no necesariamente en estas comunicaciones formales se da todo el mensaje y alineamiento. Es muy importante ya para un tema de cultura esta interrelación más informal y que te conozcan y que se genere esa confianza. Pero nuevamente, parte de comunicación, estar en campo presentes y liberar a la gente para que realmente supervise, interactúe y comunique y no esté tapada de papeles. Permíteme pedirte un agregado. ¿Ustedes han generado un concepto de manejo de coordinación de cliente interno? O sea, para que el de mina tenga clara comunicación de antemano con geología, saber qué cosa es lo que vas a explotar, cómo y dónde, que el de planta sepa qué cosa es lo que le va a entregar el de mina y esta correlación y coordinación fluya. Sí, se trabajó con consultores y con el equipo interno y con el input de la gente en un sistema de manejo operativo que justamente haga más fluida la interacción, mantenimiento con taller, inventario, mina, efectivamente laboratorio, geología, todo para que esto fluya y se encuentren puntos en los que hay tiempo perdido. Y esto ha redituado positivamente, primero para buscar tiempos muertos, que eso finalmente terminaban siendo costos. 1 minuto, si uno lo multiplica por día al año, son millones de dólares. Entonces se logró trabajar eso. ¿Y cómo se hizo? Juntando a los equipos. Se puso a los equipos a trabajar y viendo todo el mapeo del proceso. Se identificaron cuellos de botella, ineficiencias, se trabajó con los equipos. Bueno, ¿cómo creen ustedes que esto se podría solucionar? Y eso nos generó luego procesos mucho más eficientes y hoy estamos en una etapa mucho más eficiente de lo que comenzamos al principio de año, que nos ha redituado en baja del costo operativo, que se puede medir y finalmente es un número duro, como estamos viendo, que no es concreto. Gracias, Manuel. Sí, me gustaría que Lucho pueda agregar sobre esto. A ver, yo voy a aprovechar la presentación de Manuel para hablar del tema de la palabra alineamiento. Y quizás también usar la presentación para llevar el tema de alineamiento más allá de los límites de la operación. ¿Qué es una compañía minera? Que es una organización que tiene un yacimiento en medio y siempre fácil para los ingenieros que están acá geométricamente, un cuadrado alrededor de él, con una diagonal que la cruza, con stakeholders, actores principales alrededor de esa compañía. Tenemos los actores principales internos, están los inversionistas, los bancos, los directorios, los dueños, cuando son dueños, en la base, y son los que marcan la visión y misión de esa organización, y son los que dan los mandatos principales. A un costado todavía en el sector interno de la diagonal tenemos los trabajadores, los ingenieros, el staff. Normalmente estos dos grandes actores internos tienen alineados sus objetivos. Por ejemplo, que el yacimiento, que la operación continúe, que sobreviva, que tenga más vida, que tenga más ingresos, que gane. Entonces tienes un mecanismo de alineamiento interno que puedes transmitirlo a través de políticas, como dijimos, estándares, procedimientos escritos de trabajo, mandatos de directorio, actas, etcétera. Pero hay otra área que es compleja, que es el área externa, de la diagonal para arriba, que tenemos arriba las autoridades gubernamentales, ministerios, municipios, etcétera. Y en el lado lateral, las comunidades, los frentes de defensa, las asambleas, etcétera, etcétera, cuyos intereses no necesariamente pueden pasar porque la compañía continúe. A lo mejor a un político le interesa, desde su punto de vista de utilidad, que la compañía pare.
Ese alineamiento hacia afuera también es bastante complejo, pero es la organización, ya que primero, para ser sólida hacia afuera, tiene que alinearse hacia adentro. Los mecanismos de comunicación, mecanismos de marketing, cultura, una cultura única, sólida, como mencionó Manuel, ayuda mucho a que esa comunicación hacia afuera sea exitosa también. Entonces, siempre pensemos en los alineamientos hacia adentro para tener sostenibilidad en la operación, pero también un alineamiento hacia afuera para tener la licencia social, que es los dos grandes áreas que Barrick ha trabajado en los últimos años y que ha sido causante de su éxito. Gracias, Lucho. Óscar, tú creo que quisieras comentar al respecto. Bueno, solo para redondear un poco, Manuel lo mencionó, ¿no? Alineamiento. La palabra alineamiento tiene mucho que ver con implementación, ¿no? Uno puede definir una estrategia, puede definir objetivos, pero después hay que hacerlo, hay que hacer que pase, ¿sí? Y para eso hay que estar alineado. 3 elementos nada más que quiero redondear que mencionó Manuel. Liderazgo, ¿sí? ¿Qué tipo de liderazgo es el necesario para que se pueda alinear toda la organización hacia los objetivos? Comunicación. ¿Quién va a comunicar? ¿Qué va a comunicar? ¿Dónde va a comunicar? Para que haya, como bien dice Lucho, un único mensaje, una única voz, ¿sí? Una cultura sólida, una sola visión comunicada. Y trabajo en equipo. Trabajo en equipo desde el punto de vista del involucramiento de todos los trabajadores en los procesos integrales de la empresa y comprometidos con el resultado final, no con la parte del proceso que a mí me toca, ¿sí? Sino tener una visión amplia del proceso y buscar, si bien y en el caso, digamos, de que en la parte que a mí me toque, donde yo estoy actuando, todo va bien, también involucrarme en las otras partes de la cadena del proceso para ver cómo puedo también aportar, ¿no? Como bien decía Carlos, ¿no? Lo que me llega y lo que entrego, ¿no? Que sea, digamos, conocer lo que me está entregando la mina para procesar y cómo voy a entregar yo también mi producto. Gracias, Óscar. Ustedes me van a perdonar por ser tan malvado y voy a destruirlos en este minuto. Me he esperado hasta ahora para soltar una palabra que no he escuchado en toda esta hora de presentación y de conversación: seguridad. Y yo creo que eso merece los minutos finales, porque, o sea, no porque sea lo menos importante, sino porque es lo que quisiera que todos los que estamos acá nos llevemos de esta presentación. Manuel, yo quisiera pedirte que hables sobre el tema. Sí, el tema de seguridad está inmerso en la cultura y es clave. Sin seguridad se paran todas las operaciones y no hay nada más importante que la seguridad por encima de la producción. Y es interesante porque el tema de la seguridad es algo que está y que ha comenzado a calar mucho desde la persona que ingresa a la operación el día 1, por el tema de esa cultura mucho más fuerte que ya viene de varios años atrás, de que la seguridad es lo primero. Y tenemos un eslogan en la mina que es todos a casa sanos y salvos. Y eso es lo primero que tú escuchas, lo primero que se va a dar cuando una persona ingresa, y es parte de la cultura corporativa también, sin la cual obviamente nada se puede construir hacia arriba, porque lo principal es la salud y la vida de las personas y los operadores. Como parte de la minería responsable, nosotros consideramos que inmerso en esa frase está la seguridad. Y efectivamente, todos los años trabajamos arduamente con unas métricas, los índices de frecuencia, pero el reto que hemos encontrado, y me gustaría compartirlo, es si uno no sigue buscando formas de motivar a la gente y que no pierda el foco, los logros iniciales en reducir los índices de frecuencia van decayendo porque la gente nuevamente se relaja, se olvida del tema y hay que ser muy creativo para mantener esa prevención activa y esa conciencia de que los riesgos están ahí y hay que seguir los procesos. Y eso es algo que hemos trabajado mucho ahora en Pierina, sobre todo porque el cierre genera esa disrupción, esa pérdida de foco,
y se ha logrado con buenos resultados revertir índices y evitar accidentes, reforzando a través de la cultura, a través de la presencia en campo, a través de mensajes claros y a través de lograr una motivación que acerque al trabajador con el riesgo, por ejemplo, citando a su esposa y a sus hijos a mina para que le digan, bueno papá, te espero en casa, sé seguro, y ellos le transmitan eso, o mensajes similares que acercan y humanizan el riesgo a la persona y nuevamente la activan y la motivan, y eso me parece que es muy potente, clave y nuevamente parte de la cultura corporativa. Gracias, Manuel. Lucho, tú tienes un reto ahí, a ver. La semana pasada se reunió en Londres el ICMM, el International Council of Mining and Metallurgy, y ha llegado a conclusiones interesantes. Hay un concepto, se está tratando de validar más fuerte el concepto de desarrollo sostenible. Muchas organizaciones manejan el tema de desarrollo sostenible como un tema de licencia social. Otras organizaciones, como la desaparecida Strata, incluía más cosas. Incluía nuestra gente, incluía medio ambiente, incluía comunidades e incluía seguridad y salud. Bueno, el ICMM ha retomado esos conceptos y se está insistiendo en que para que una compañía, un proyecto sea sostenible, tiene que tener en primer lugar, licencia social, asegurar su ambiente y tener seguridad. Porque nada hace más insostenible un proyecto que la pérdida de una vida humana. En ese momento, en el día que una vida se pierde, ese proyecto, esa operación, está dejando de ser sostenible, y no por un tema industrial, sino por un tema humano, cuyos valores son superiores a cualquier otro principio corporativo que puede existir, los valores humanos. Es decir, que el tema de sostenibilidad tiene que tener el tema de seguridad, y son mandatos que tenemos en las organizaciones de nuestros inversionistas, en primer lugar, de nuestros trabajadores, pero sobre todo es un mandato superior que como humanos tenemos que tener, y como ingenieros debemos prever. Muchas gracias, Lucho. Oscar, creo que quieres agregar algo. Sí, justamente ahora el tema de seguridad, ¿no? Y muchas de las últimas metodologías de certificación que se basan en seguridad en el comportamiento, a través del comportamiento, ¿no? Tienen que ver mucho con la propia conciencia del trabajador, ¿no? Y el involucramiento total de toda la organización. Mencionaba Lucho a la desaparecida Strata, ahí compartimos algunos años, y de la experiencia ahí, la cultura de seguridad era tan fuerte, ¿sí?, que cualquier persona que viese un trabajo inseguro, cualquier rango que tuviera o de cualquier área, estaba empoderado para paralizar esa labor de inmediato. Si había, digamos, un trabajo en altura y no había una línea de vida bien ¿cómo se llama?, implementada, entonces cualquier persona que pasara por ahí tenía el empoderamiento para poder de inmediato paralizar esa labor y exigir que se tomaran las condiciones necesarias de seguridad, y también hacer, digamos, los reportes al área de seguridad, ¿no? Entonces, digamos, forma parte de la cultura, forma parte del comportamiento, del día a día, del pensamiento permanente de todas las personas que conviven, ¿no?, en la operación. Gracias, Oscar. Sí, yo creo que para todos aquellos que estamos ligados a la actividad minera, el tema de seguridad es un elemento fundamental. Y uno de los retos que tenemos, quienes tenemos las responsabilidades de liderar las operaciones y las compañías, es sobre todo cuando una organización se acostumbra a tener récords de seguridad muy competitivos. Porque es cierto, y eso es buenísimo, que se haya logrado, pero hay la propensión a que uno ya empiece a sobreestimar el comportamiento humano y se olvide que el riesgo es un elemento que está latente permanentemente en la actividad cotidiana. Ya llevamos 1 millón, 5 millones, 10 millones de horas sin accidentes,
y entonces se relajan algunas medidas y se relajan algunas actitudes preventivas. Así que yo no quisiera terminar esta importante conversación y felicitando nuevamente a Manuel, pero insistiendo, uno de los retos que tenemos es mantener vivo el foco de la seguridad en nuestra gente. Muchas gracias, Manuel, gracias, Oscar, gracias, Lucho.